Y lo que quisiera el día de hoy es compartir con usted un pasaje que se encuentra en el libro de Jeremías. Si trajo su Biblia, yo le voy a pedir que me ayude a ir ahí a Jeremías y vamos a estar en el capítulo número 23 de Jeremías. Jeremías 23, versículos 23 al 29. Y estamos en esta serie más que teoría, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? La importancia de estudiarla, aprenderla, leerla en comunidad. Y lo que hemos venido haciendo, como algunos de ustedes saben, hemos estado hablando de algunas metáforas que la misma palabra usa para describir lo que la palabra de Dios es para nuestra vida. Y el día de hoy me gustaría usar otra metáfora que el libro de Jeremías nos comparte de la palabra y es viendo a la palabra de Dios como fuego y como martillo. Diga conmigo, fuego y martillo. Dígale así con ganas, como que sí, fuego y martillo. ¿Cuál es el contexto acá? Mire, muy importante, siempre lo compartimos. Cuando vamos a leer la palabra es bien importante entender un poco el contexto de lo que estamos leyendo, porque si no vamos a sacar de contexto la palabra y vamos a terminar erróneos en nuestra interpretación. Mire, lo que está pasando en este momento es que el profeta Jeremías fue llamado por Dios para predicar al pueblo de Judá. Y el tiempo en el que el profeta está predicando, compartiendo la palabra, es un tiempo bastante difícil porque el pueblo por muchos años, generaciones pudiéramos decir, se ha alejado del Señor. Se ha volteado de los caminos del Señor. Y lo que está sucediendo es que los profetas, entre comillas, los falsos profetas, los sacerdotes, no están haciendo nada al respecto. Al contrario, lo que están haciendo es que están dándole por su lado al pueblo. Le están diciendo, estás bien y va a haber paz y todo va a estar bien y el Señor nos va a sacar de aquí. El pueblo está, por un lado Jeremías está predicando lo que el Señor le dice que va a venir un enemigo que es Babilonia y en su momento los va a conquistar y van a estar en cautiverio. Pero los falsos profetas le decían al pueblo, no se preocupen, eso no va a suceder, vamos a estar bien, vamos a tener paz. Jeremías está en esa situación, está frente a frente contra esos falsos profetas que se dicen hablar en nombre de Dios, pero que en realidad no están hablando en nombre de Dios. Entonces, por un lado ellos dicen, todo va a estar bien, vas a estar bien, no va a venir ningún enemigo, no vamos a ir en cautiverio, va a haber paz. Por otro lado, Jeremías dice, no, el Señor ha dicho, viene un enemigo, Babilonia en este caso, y nos van a tomar. ¿Por qué? Porque estamos pagando el precio de lo que hemos hecho. Es el resultado de nuestro pecado. Yo le pregunto a usted, ¿a quién cree usted que el pueblo escuchó? Dígalo, acéptelo. A nadie nos gusta que nos digan, no, es que, la cosa no se ve muy bien. Entonces Jeremías se hace famoso, pero por todas las características equivocadas, ¿no? Es en ese contexto en el que Jeremías se encuentra. Y es en ese contexto en el que el Señor a Jeremías, por medio del Espíritu Santo, le da esta palabra para el pueblo de Dios y que nosotros podemos también recibir esta mañana. Y dice así, fíjese lo que le dice el Señor al pueblo a través de Jeremías. Dice, ¿acaso soy yo un Dios solo de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. He oído lo que dicen los profetas, que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño. Y pregunta el Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal? El profeta que tenga un sueño, dice el Señor, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Pregunta el Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Declara el Señor. Y como martillo que despedaza la roca. Es palabra del Señor esta mañana, amén. ¿Me ayudaría a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor? Ahí donde usted está, podría cerrar sus ojos conmigo. Y pídale al Señor que nos hable.
Pero pidan al Señor que nos hable lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos escuchar. Espíritu Santo, necesitamos escuchar de ti esta mañana. Y sin lugar a dudas, Señor, confesamos que muchas veces nos acercamos a ti con ideas y conceptos y que queremos escuchar. Y, Señor, pero lo importante esta mañana, lo que queremos hacer es venir ante tus pies y escuchar de ti lo que tú quieras hablar a nuestro corazón. Padre, limpia lo que haya que limpiar en nuestra vida. Purifica, quebranta. Padre, necesitamos de ti. Te doy gracias por el poder de tu palabra, por tu fidelidad, por tu bondad, tu misericordia. Y todo esto, Señor, lo pedimos confiando, creyendo que nos escuchas, creyendo que tú respondes a nuestras oraciones y que tú tendrás cuidado de nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mire, yo creo que la pregunta que nos pudiéramos hacer esta mañana es decir, bueno, esa es una buena historia, es una linda historia, el Señor está mandando juicio sobre su pueblo, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver una historia de Dios o del juicio de Dios sobre su pueblo con mi vida cristiana el día de hoy? ¿Qué tiene que ver esto? Y lo que yo quisiera compartir con usted es que primero que nada, esta palabra nos recuerda que Dios es el mismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Él trata con nosotros, su pueblo, de la misma manera que Él lo ha hecho a través de los años. Y si no somos cuidadosos, usted y yo, si nos relajamos en nuestra vida espiritual, si nos descuidamos, lo que vamos a estar haciendo, lo que va a suceder es que vamos a abrir la puerta al pecado y vamos a abrir la puerta a la corrupción en nuestra vida. Nos vamos a desviar. Necesitamos usted y yo ser cuidadosos de no ajustar lo que la palabra de Dios dice a lo que yo quiero escuchar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo deseo escuchar algo y yo me acerco a la palabra tratando de escuchar eso, pero necesito tener cuidado de yo no estar poniendo mis perspectivas en la palabra. Necesito acercarme a ella humildemente, con un corazón abierto para escuchar lo que el Señor quiere hablar a mi corazón. Necesito, si yo no hago eso, lo que estaría haciendo es estoy siguiendo mis propios deseos, mis propios pensamientos, mis propias opiniones, en lugar de caminar en la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estaría poniendo mi confianza y mi seguridad en mí mismo o en otras personas en lugar de poner mi confianza en el Señor. Estaríamos haciendo lo que hizo el pueblo de Judá, siguiendo las voces de los falsos profetas porque nos gusta escuchar lo que nos están diciendo. Ahora, considerando ese contexto, la pregunta es, ¿qué quiere decir el Señor con que no es mi palabra como fuego y como martillo que despedaza la roca? Y lo que yo quisiera presentarle a usted esta mañana y compartir con ustedes es que cuando el Señor habla de fuego y martillo en este caso, lo que el Señor está haciendo referencia al poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mientras que las palabras de los falsos profetas no estaban haciendo absolutamente nada para transformar al pueblo, eran como paja. Por eso dice el Señor, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo o con el grano? No tiene nada que ver. Lo que estás recibiendo de los falsos profetas, sus sueños, sus palabras, es paja. No te va a alimentar, no te va a cambiar, no te va a transformar. Mi palabra es como fuego. Mi palabra es como un martillo que quebranta.
La diferencia, tú te vas a dar cuenta si estás escuchando la palabra de Dios o no, es si esa palabra está haciendo un cambio en tu vida o no, te está transformando o no, o te está dando por tu lado, te estás quedando igual o no. Ese era el problema con el pueblo de Dios. Escuchaban a los falsos profetas y en lugar de acercarse al Señor, se estaban alejando de Él. Entonces, el profeta hace referencia al fuego y al martillo porque está haciendo referencia al poder de la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿poder para qué? Dos cosas que yo quisiera compartir esta mañana muy rápidamente. Primero que nada, cuando habla del fuego, está hablando del poder de la palabra de Dios para transformar. Diga conmigo, transformar. Pregunta, ¿qué se nos viene a la mente cuando pensamos en el fuego? Pues, que quema, ¿verdad? Que da calor. Hace unas semanas estábamos, no sé, a menos 25 grados centígrados por ahí, no sé, bueno, así se sentía. Yo tenía mucho frío. Y lo que más anhelaba yo era, pues, una chimeneita chiquita o algo, ¿verdad? Y yo veía a algunos hermanos que compartían ahí su chimenea. Y, qué padre, ¿verdad? Pues hasta en la tele lo ponía uno a ver si jalaba, ¿no? Lo que uno quiere, pues, ¿verdad? Se acerca uno al calor, ¿verdad? Al fuego y bueno, te calientas, ¿no? ¿Qué más pensamos cuando pensamos en el fuego? Conforta, ¿no? Me hace sentir bien. Lo mismo hace la palabra de Dios, ¿está de acuerdo conmigo? Nos conforta nuestro corazón. Va para allá, espéreme, no se me adelante. Ya se me adelantó. Ya me ganó la hermana, mire la sorpresa que tenía para usted. Ilumina, ¿no? El fuego también, digo, bueno, puedo usar una antorcha, ilumina mi camino. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que ilumina. El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos, ¿verdad? La palabra nos ilumina, nos enseña el camino. Pero lo que caracteriza al fuego es precisamente lo que decía mi hermana. Lo que más caracteriza al fuego es el poder para transformar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted pone el fuego en una olla de agua, ¿qué es lo que va a pasar con el agua? Va a hervir y en un momento dado se va a convertir en vapor, ¿verdad que sí? Se transforma, el agua se transforma en vapor por el poder del fuego, por el efecto del fuego. Si yo pongo plástico en fuego, yo trabajé muchos años fundiendo plástico en un molde, ¿no? Le pones temperatura y el plástico de un sólido se convierte en un líquido, lo inyectas en un molde y te sale una pieza de plástico diferente. O sea, estás convirtiendo algo por el poder del fuego, del calor, ¿no? Le pongo el fuego al metal. ¿Qué va a pasar con el metal? Lo voy a fundir. Muchos de nosotros hemos escuchado el proceso para refinar el oro. Por ahí hay unas fotografías que nuestros hermanos de media nos van a pasar por ahí. Por ejemplo, hablamos de oro y el oro se ve muy bonito, ¿verdad? Una pieza de oro, un anillo, una barra de oro, se ve muy padre. El problema es, o el detalle es que para poder llegar a esa pieza, el oro tiene que pasar por un proceso. Amén. El oro se encuentra, lo sacan de la tierra, lo extraen de la tierra y viene mezclado con muchas impurezas. Entre más puro el oro, más vale el oro. Entonces lo que las personas hacen es que empiezan a fundir el oro a 2000 grados Fahrenheit para poderlo derretir. ¿Para qué? Para que como el oro es muy denso, lo que va a suceder es cuando yo lo empiezo a derretir, lo empiezo a fundir, el oro queda abajo por su densidad y las impurezas que son menos densas salen a la superficie y entonces cuando las impurezas empiezan a salir, las puedo remover. Enfrío el oro y ¿qué cree? Lo vuelvo a hacer. Y lo vuelvo a hacer hasta llegar al nivel de pureza que deseo. De la misma manera, Dios usa como el fuego su palabra para refinarnos a usted y a mí. Así como el oro, que tiene que ser derretido, el Señor comienza a usar su palabra para derretir nuestro corazón. No sé si a usted le ha pasado o se acuerda, pero si usted está en Cristo, muchos de nosotros teníamos corazones de acero antes de venir a Cristo, ¿a poco no? Eran corazones duros. Es más, después de venir a Cristo, todavía muchos de nosotros seguimos así. Y el Señor empieza a fundir y te empieza a pasar y te empieza a refinar y te empieza a dar amor y te empieza a dar compasión por las personas y te empieza a dar gracia. Ese es el poder del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de su fuego fundiendo nuestro corazón. Todo cambió cuando el Espíritu Santo, cuando el Señor comenzó a obrar, a derretir nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ¿qué cree? El proceso no termina ahí.
Sí, el Señor vino a mi corazón, el Señor me transformó, pero como a un metal precioso, como a una barra de oro, el Señor continúa usando su palabra no para destruirme. Él no me quiere ver fundido necesariamente, pero Él sabe que para llegar y llevarme al punto que Él me necesita llevar de pureza, de santidad, necesita fundir mi vida. Malaquías 3, 1 al 3 dice: y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero la pregunta es, ¿quién podrá soportar el día de su venida? Está hablando del Señor. ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él, el Señor, es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. El objetivo del Señor, mi hermano, escuche esto, no es hacerte feliz. Eso viene después, es el resultado de. El objetivo del Señor es transformarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Transformarte a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque Él sabe que lo mejor para ti es ser como Cristo. Eso es lo mejor que Él te puede dar, transformarte a su imagen, a su semejanza. ¿Y sabes qué? La verdad es que el Señor no se va a detener ante nada hasta terminar la obra en ti. Eso es en lo que te metiste cuando viniste a Cristo. Cuando tú decidiste, voy a venir a Cristo, estamos diciendo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, todo queda atrás. Ahora soy una nueva persona. Yo no soy yo el que vive, no soy yo el que manda, no soy yo el que domina mi vida, el que dirige mi vida. Ahora es Cristo. Y el Señor, mi hermano, va a hacer lo que tenga que hacer, va a subir los grados que le tenga que subir para cambiar tu corazón, para hacerte a la imagen de Cristo. Ahora, lógicamente, ¿usted cómo cree que se siente el oro cuando está derretido, cuando está fundido? ¿Usted cree que el oro lo está gozando? Si el oro pudiera hablar, ¿usted cree que el oro, sí, qué padre, me están fundiendo, qué rico, 2000 grados Fahrenheit? Por supuesto que no. Duele. Pero el resultado vale la pena. Y el resultado no depende de nosotros. Podemos confiar que el resultado va a ser bueno porque el fundidor, el que lo está haciendo, es un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo nos purifica el Señor? Empieza a sacarla a la superficie, removiendo nuestras impurezas. Te empieza a fundir por medio de su palabra, por medio del fuego del Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida. Las impurezas empiezan a salir a la superficie y el Señor empieza a removerla, empieza a remover nuestro pecado, todo aquello que no le es agradable, todo aquello que es contrario a su voluntad. Y no solamente eso, escuche esto, también sale a la superficie todo aquello en lo que hemos puesto nuestra confianza, aparte de Dios. Y yo creo que eso viene muy a tiempo el día de hoy. Yo no le puedo prometer a usted qué es lo que va a suceder con muchos de nosotros, de los que estamos acá el día de hoy. Pero lo que yo sí le puedo prometer es que venga lo que venga, usted puede confiar en el Dios de su salvación. Donde quiera que usted esté, el Señor tendrá cuidado de usted. Ahora, pero no solamente habla de fuego, también habla de martillo. ¿Qué quiere decir con eso? Está hablando del poder de Dios para quebrantar. Mire lo que dice el versículo 29 una vez más. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Ahora, un constructor, pudiéramos decir, puede usar un martillo para dos cosas, ¿verdad que sí? Primeramente para destruir y también podemos usarlo para construir, ¿verdad que sí? Ahora, cuando la palabra de Dios hace referencia a un martillo acá, no está hablando de un martillo ese que compramos chiquito, ¿verdad? Que compramos ahí en el Lowe's. Está hablando de un mazo, de un martillo esos grandes, ¿verdad? Con los que le das a las paredes para tumbar paredes, para destruir. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? ¿Qué nos quiere dar a entender el Señor? Mire, el crecimiento y la transformación, mi hermano, requiere ambas cosas. Hay cosas que necesitan ser destruidas, ser removidas, para poder dar espacio, para poder renovar. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Yo no sé si a usted le ha tocado ver esos shows por ahí una foto que nos va a poner Alberto, de esos shows que salen en la tele, ¿verdad? Y que en una hora renuevan una casa, imagínense. Y se ríe el hermano José Luis acá, no, ya tengo meses y... Mire, en una hora termina la casa, ¿no? Pero para poder llegar a esta casa, muchas de esas paredes que estaban adentro, que a lo mejor tenían moho, que tenían, no sé, que estaban contaminadas, que estaban estorbando, la cocina se sentía muy encerrada, ahora queremos que sea un lugar abierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué cree? Pues ahí viene y vamos a darle con el mazo porque hay que tumbar las paredes para poder dar espacio a que la cosa se renueve. Así como en una casa vieja, mi hermano, hay que tumbar y demoler aquellas paredes que están estorbando, que ya no funcionan, que no se pueden remodelar. Lo mismo sucede en nuestra vida. Nuestro corazón está tan endurecido por el pecado que se convierte en un corazón insensible, afanado, terco, inflexible, muerto espiritualmente hablando. El punto es, mi hermano, que cuando nosotros venimos al Señor, usted y yo llegamos como una casa así. Usted y yo no llegamos como si fuera una construcción nueva. Cuando usted y yo llegamos al Señor, llegamos quemados, llegamos quebrantados, llegamos dolidos, llegamos lastimados, con paredes llenas de moho, y el Señor necesita empezar a tumbar todo eso para poder renovar. Muchos de nosotros creemos que llegamos como si fuéramos que el Señor nos empieza a construir de nuevo así como si nada pasara. No, tú ya traemos historia, ya traemos nuestros pecados, traemos nuestras tendencias y bueno, hay que limpiar, hay que tumbar. Y todo eso el Señor, mi hermano, lo hace por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que este pasaje nos está diciendo es que así como el martillo se usa para demoler, primero que nada, la palabra de Dios, el Señor la usa para derribar fortalezas, para derribar cualquier obstáculo que haya en nuestra vida, mi hermano, y que esté impidiendo que podamos crecer en él. Para eso es el martillo. Porque nuestro corazón es un corazón duro, de piedra, y el Señor necesita empezar a quebrantar ese corazón para empezar a transformarlo. Segunda de Corintios 10, 4, 5 dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Destruyendo qué? Especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Lo que el Señor quiere hacer es usar el martillo de su palabra y empezar a quebrantar ese corazón que está confiando en el gobierno más que en el Señor. Quiere empezar a quebrantar ese corazón que está confiando quizá más en mi trabajo que en aquel que me da la provisión. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor necesita empezar a quebrantar ese corazón duro, que cuando ve a los demás sufriendo, Él sigue adelante como si nada pasara. El Señor quiere empezar a quebrantar el corazón de su iglesia para que tenga compasión y misericordia por aquellos que están sufriendo. Y eso lo hace el Señor a través del martillo de su palabra. Lo que usted y yo necesitamos hacer es permitirle al Espíritu Santo que tenga un día de demolición en nuestra vida. Y después otro día de demolición. Y muchos días de demolición. Donde Él pueda destruir todos aquellos pensamientos, todos aquellos sentimientos que no estén en línea con la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo? Lo mejor de todo es cuando se combinan el fuego y el martillo. Porque es la combinación de ambos la que permite que una pieza pueda ser transformada. Es como el proceso de forjado que usan los herreros para dar, por ejemplo, forma y fuerza, fortaleza a una pieza de metal, como una espada, por ejemplo. En ese proceso, el herrero tiene que pasar el acero por el fuego, ¿verdad que sí? Lo empieza a fundir, lo empieza a malear, lo pone en un tornillo de banco y le empieza a dar con un martillo, le empieza a dar forma. Dios, mi hermano, es el herrero por excelencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primero nos pasa a través del fuego, nos empieza a derretir, nos empieza a fundir, empieza a suavizar nuestro corazón, empieza a quitar todos nuestros pensamientos erróneos, lo que no está en línea con su palabra, empieza con el martillo a dar forma hasta llegar a ser instrumentos en la palabra del Señor.
De eso se trata la vida cristiana. Esa es la palabra de Dios. Y lo que usted y yo necesitamos hacer es analizar. Nos estamos acercando a la palabra de Dios y permitiendo que nos transforme. O me estoy acercando a la palabra de Dios para que me diga lo que yo quiero escuchar. Porque si me estoy acercando a la palabra de Dios y la palabra me está diciendo, estás bien, sigue como vas, no hay muchas cosas que tengas que cambiar, probablemente algo no esté bien ahí. Necesitamos ser honestos y venir humildemente con un corazón sincero delante de la palabra y pedirle al Señor, Señor, habla lo que tú quieras hablar a mi vida. ¿Qué hay en mi vida que no te sirve? ¿Qué hay en mi vida que está estorbando para que tú hagas todo aquello que tú necesitas hacer en mi vida? Y ya con esto termino. Me quedan 9 minutos. ¿Qué nos toca hacer a nosotros entonces? ¿Qué hacemos con esto? Yo creo que hoy más que nunca, usted y yo necesitamos afianzarnos en la palabra de Dios, más que en lo que nadie más pudiera decir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchos de nosotros el día de hoy estamos sufriendo. Muchos de nosotros el día de hoy estamos angustiados quizá. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y yo le voy a decir algo. Lo que yo le puedo decir es que esto que estamos viviendo, de cierta manera no es nuevo para el pueblo de Dios, ni tampoco es una sorpresa para el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Históricamente hablando, usted lo único que tiene que hacer es irse a la palabra, vaya al Antiguo Testamento y usted se va a dar cuenta que el pueblo de Dios por miles de años ha sufrido persecución. Ha tenido que vivir en esclavitud, ha tenido que vivir en las sombras, ha tenido que vivir escondido. Pero ¿sabe qué es lo común en todo eso? La fidelidad de Dios. El Señor escucha nuestra oración. El Señor es fiel y es bondadoso. Y Él va a tener cuidado de nosotros. Lo que usted y yo necesitamos hacer el día de hoy, más que nunca, es no poner nuestra confianza en nadie, en ninguna persona, en ningún gobierno, porque hay que creer, nadie va a hacer lo que solamente el Señor puede hacer por usted y por mí. Si el Señor decide mantenerlo usted en un lugar o en otro lugar, usted puede confiar que donde el Señor a usted lo lleva, el Señor ahí a usted lo va a bendecir, el Señor a usted va a hacer lo que Él tenga que hacer. Los planes del Señor para su vida son siempre de bien y nunca de mal. Eso, mi hermano, es lo único que usted y yo podemos hacer. Usted y yo no podemos controlar lo que sucede allá afuera. Usted y yo no tenemos el poder para cambiar lo que sucede allá afuera. Pero lo que sí podemos hacer es poner toda nuestra confianza, decía el apóstol Pedro, toda nuestra ansiedad, dejarla a los pies de Cristo, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Preguntábamos al principio, bueno, ¿qué hacemos con esto? Yo diría, bueno, primero que nada, necesitamos preguntarle al Señor, Señor, hay actitudes en mi vida, hay sentimientos en mi vida que no son apropiados y que tú necesitas transformar. Hay impurezas en mi vida, hay pecado en mi vida. Quizá me he relajado en mi relación contigo, quizás sin darme cuenta he puesto mi confianza en otras cosas más que en ti. Vamos a permitirle al fuego de la palabra que venga y purifique nuestra vida. ¿Va a doler? Sí, va a doler. Claro que va a doler. Pero en el momento del dolor tú te vas a dar cuenta. Es un dolor diferente, es extraño. Porque duele en ese momento cuando el Señor te empieza a confrontar. Yo he tenido pláticas con uno de ustedes y les digo, lo que me estás diciendo me está doliendo. Pero en el fondo sé que es el Señor hablando a través de ti para ayudarme a transformar. Y digo, tengo esperanza dentro de este dolor porque sé que no me voy a quedar ahí. Lo mismo hace el Señor. Pero necesitamos abrirle nuestro corazón y la puerta para decir, Señor, haz lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer, Señor. O quizá algunos de nosotros necesitamos el martillo de la palabra.
Quizá algunos de nosotros, nuestro corazón se ha endurecido. Quizá nuestros pensamientos o actitudes hacia otras personas necesitan ser quebrantados. Quizá necesito más misericordia. Quizá necesito ser más amoroso. Quizá nuestro corazón necesita ser enternecido para extender esa gracia y misericordia. Permitamos al poder del martillo de la palabra de Dios que derrumbe todo eso en toda nuestra vida. Hoy más que nunca, mi hermano, usted y yo necesitamos aferrarnos a nuestra fe en Dios. Yo platicaba con un pastor y le decía, a veces la iglesia de Dios es muy apática. Somos muy apáticos. En este país, mucho más. Discúlpeme que se lo diga. El Señor se convierte como en algo secundario. No sé si me expreso. Si tengo tiempo, Señor, te voy a dedicar un poco de tiempo. Si me sobra algo, Señor, te voy a dar. Le voy a dar al Señor lo que me sobre. No sé si me expreso. Y yo le comentaba al pastor, le digo, no me extrañaría. Todo esto tiene olor a fuego del Señor. No me extrañaría que el Señor use todo esto para purificar su iglesia. ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿Qué es más importante para ti? Hoy es el momento de que voltees tu mirada al cielo y digas que mi confianza no está en mi cheque, ni en mi ayuda, ni en mi trabajo, ni en mi casa, ni en este país, ni en ningún gobierno. Mi confianza está en el Señor. Ahí está mi confianza. Pero muchas veces, mi hermano, usted y yo necesitamos ser recordados de eso. Y el Señor tiene que mover el tapete y decir, hey, ¿dónde estás? Acuérdate. Voltea tu mirada a mí. Yo te voy a sostener. Yo tendré cuidado de ti. El Señor es fiel. Usted está el día de hoy aquí. Usted es testimonio de que el Señor es fiel. Muchos de nosotros pudiéramos decir, wow, si no fuera por el Señor, sabrá Dios dónde estaría el día de hoy. Todos. Pero el que estemos usted y yo el día de hoy acá, que hayamos puesto nuestra confianza en el Señor, es testimonio de que el Señor es bueno. Y Él ha tenido cuidado de nosotros y lo va a seguir teniendo. ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está? Todo esto, mi hermano, todo esto, el libro de Jeremías, la salvación, es un libro de juicio, pero también es un libro de salvación. Porque si usted continúa leyendo más adelante el libro de Jeremías, usted se va a dar cuenta que el Señor sí necesitaba fundir al pueblo, necesitaba pasarlo por fuego, pero todo tenía el propósito de proveerle salvación. Todo apunta a salvación por juicio. Todo apunta, mi hermano, a la cruz de Jesús, donde Él llevó nuestro pecado. Y es por eso que podemos usted y yo confiar en el Señor. Porque Jesús nos dio la prueba más grande de su amor y de su poder. Él murió en esa cruz, pero resucitó y ahora reina con poder y gran gloria. Puedes confiar en el Señor. Donde tú estás ahí, dile al Señor que hable a tu corazón, que te muestre qué es lo que tengo que hacer, Señor. ¿Qué me estás pidiendo hacer? ¿Qué necesito entregar? ¿Qué necesitas cambiar? Pregúntele al Espíritu Santo. Sea sincero. Si quizá el Señor ya te ha venido hablando, ya sabes lo que Él quiere obrar en tu corazón, lo que necesitas entregar, hoy es un buen tiempo para hacerlo. Abre tus manos y entrégale a Él lo que Él te está pidiendo. ¿Qué actitudes necesitas entregarle al Señor? ¿Qué pensamientos necesitas entregarle al Señor? ¿Qué sentimientos necesitas entregarle al Señor? Nuestro único refugio, nuestra única esperanza es la roca de los cielos, que es Cristo. Díselo ahí donde estás.
lo mejor que usted y yo podemos hacer el día de hoy es poner nuestra confianza en el Señor. Y si tú estás aquí el día de hoy, todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, si tú estás aquí el día de hoy, y tú dices, bueno, es que yo no estoy completamente seguro, o nunca he puesto mi confianza en Jesús, nunca le he entregado mi vida a Él, pero estoy sintiendo, yo creo que el Señor me ha estado buscando, me ha estado llamando. Yo quisiera darte la oportunidad. Hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día para poner tu confianza en Él. Es un buen día para abrirle tu corazón a Él. Dice la palabra, hoy es el día de salvación, no mañana, hoy. Hoy es un buen día para que tú te rindas a Él. Y ahí donde tú estás, si tú quisieras entregarle tu vida a Cristo, yo te invitaría a que tú, en tus propias palabras, ores al Señor y le digas, Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis actitudes, perdóname, Señor, el haber puesto mi confianza en otras cosas, el tener otras prioridades. Perdóname. El día de hoy yo quisiera que vinieras a mi vida y a mi corazón. Yo quisiera que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Señor, hay muchas cosas que no entiendo, pero yo quiero poner mi confianza en ti. Y te quiero pedir que me ayudes a caminar contigo, a conocerte más, a seguirte a ti. Te doy gracias por recibirme, por aceptarme, por perdonarme y por adoptarme en tu familia. Y todo esto lo creo y lo recibo por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén.